Bien, entonces, el día de hoy vamos a una clase que pues eventualmente usted debe correlacionar con la clase de la sangre. Igual lo que era la clase de la sangre deben correlacionar con esta, porque pues esencialmente son dos clases que pues pueden dar juntas si perfectamente yo hablara menos, pero como hablo mucho, pues me cojo mucho tiempo. Pero bueno, esencialmente después tendrán chance de repasarlo. Igual todo eso sale en el libro. Entonces, esta clase habla sobre las células que son precursoras de los elementos formes de la sangre. Hoy vamos a hablar cómo se forman los eritrocitos maduros, los granulocitos, las plaquetas y alguna otra célula que se me esté escapando. Entonces, la hematopoiesis se hace esencialmente en la médula ósea. Cuando tú ves una biopsia de médula ósea, tú ves esto que está acá. Hay un montón de elementos formes que a ciencia cierta tú no sabes qué es qué y todo se ve como una ensalada. Pero yo te voy a ayudar a ti entonces a tratar de identificar algunas de las cosas que se ven aquí. Por ejemplo, lo blanco, eso es grasa. Ya les he explicado a ustedes que la médula ósea puede tener un porcentaje variable dependiendo con la edad de infiltración por adipocitos. Entre más mayor la persona, mayor componente de grasa va a tener. Hay otras células más grandotas que tú ves aquí. Esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está acá. Esos son los megacariocitos. Esos son las células que son precursoras de las plaquetas maduras. Hay unas que tú ves más negritas, como una que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, quizás. Las que sean más negritas, son unos puntitos bien negritos, bien basofílicos. Esos van a ser los precursores eritroides, mejor conocidos como normoblastos. Luego de esas hay un montón de células que son difíciles de identificar. Por ejemplo, las que yo sí puedo ver son quizás estas que son como una C. Esos son los neutrófilos en banda, que son quizás la última etapa antes del neutrófilo maduro. Y las otras células que son difíciles de identificar van a pasar a ser esencialmente los precursores de los granulocitos. La verdad es que la médula ósea es difícil de ver a ciencia cierta decir exactamente qué es qué por morfología es un poco difícil, hasta para uno que está en este nivel, definitivamente creo que es imposible para ustedes en este punto. Para eso tú realmente necesitas inmuno para verla bien. Cuando tú quieres caracterizar los elementos de la médula ósea, por general hace falta marcadores de inmunistoquímica. Por HIE puro, es probable que te equivoques porque hay células que se parecen una a la otra. Por lo tanto, yo no voy a exigirle a usted que se sepa 100% esto, pero por lo menos las cosas más fácilmente reconocibles. Pues todo esto que está aquí, de alguna forma, es precursor de los elementos maduros que tú tienes en sangre periférica. Constantemente tu médula está proliferando, está produciendo elementos maduros constantemente. ¿Por qué? Porque esos elementos maduros, como dice aquí, van a tener poco tiempo de vida. La formación, el proceso de formación de esos elementos maduros es conocido colectivamente como hematopoiesis. Cuando éramos embriones, esa hematopoiesis tenía lugar en el hígado y en el vaso, pero a medida que fuimos creciendo, ya en el recién nacido, o mejor dicho, en el tercer trimestre, es función del hueso, o sea, de la médula ósea, ser el principal órgano de la hematopoiesis. Entonces, esa hematopoiesis va a producir las células maduras que corresponden a los eritrocitos, los granulocitos, los linfocitos y también las plaquetas. En la médula ósea van a estar los progenitores de todas esas células y vamos a ver los procesos mediante las cuales estas células se van diferenciando poco a poco. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, en su médula ósea hay un montón de células que son progenitoras. Le podemos llamar a células pluripotenciales. ¿Por qué? Porque ella se divide, produce una célula que sí se diferencia y produce otra que sigue siendo una célula precursora. O se llama una división asimétrica. Entonces, esas células madres hematopoyéticas, cuando tú las ves en muestras que corresponden a sangre, líquidos que corresponden a aspirado de médula ósea, tú puedes identificarlas utilizando métodos que se llaman citometría de flujo. La citometría de flujo es muy útil sobre todo para la identificación de los distintos fenotipos de las leucemias, porque leucemias no solamente ayuda,
hay una sola, no, hay leucemias, hay miles. No, no sé si miles, pero sí cientos, o por lo menos muchas decenas. Hay leucemias mieloides agudas, hay las crónicas, hay las linfocíticas, las linfoblásticas, un montón. Y la verdad es que por morfología solita, tú puedes orientar el diagnóstico, pero tú necesitas identificar son las moléculas de su superficie. ¿Y cómo logras eso? Con técnicas de citometría de flujo. Lo que pasa es que esa citometría de flujo se hace a células que están en un medio líquido, o sea, se hace a sangre. Mientras que la inmunistoquímica, que parece ser algo similar, porque utiliza también anticuerpos, pero se hace en tejidos que son fijados. Entonces, también se han desarrollado estas técnicas gracias a, por ejemplo, médulas óseas que previamente están lesionadas por radiación en unos ratoncitos y todas las líneas que se van dañando se le utilizan distintos factores de crecimiento para ver si proliferan o no. Parece parecer algo cruel, pero esto a la larga es algo beneficioso porque nos ha permitido a nosotros estudiar la función o el efecto de los distintos factores de crecimiento. Por ejemplo, gracias a eso sabemos que la eritropoyetina estimula la proliferación de elementos de serie eritroide, ¿okay? Y los otros factores esto estimulan su respectiva línea. Entonces, en todas las células de la sangre, eventualmente se produce un precursor único, ¿okay? O un solo precursor, que es una célula madre única, una célula madre hematopoética única. Entonces, esa célula madre hematopoética única eventualmente se divide, todo eso en el periodo embrionario, y da lugar a las dos líneas principales, a la línea mieloide, que está aquí, y por acá la línea linfoide. Entonces, importante saber cómo ocurre esas divisiones y en base a qué. Porque recuerda que una célula no se puede dividir porque le da la gana. Una célula no se puede mandar sola. Todos estos estímulos ocurren en base a una señal que le llegó a la célula que le dijo tienes que dividirte. Por ejemplo, cómo mi cuerpo sabe que necesita dividir más precursores eritroides. ¿Por qué? Porque puede que yo esté perdiendo sangre, puede que yo esté anémico por X, Y o Z motivo, y por lo tanto se libera la eritropoyetina, y esa eritropoyetina le hace saber al precursor eritroide que yo necesito más eritrocitos. Pero solamente yo libero eritropoyetina cuando hay un estímulo de base. De alguna forma eso es similar a los sistemas estos de retroalimentación. Una vez que mi glóbulos rojos están estables, están en un buen número, yo no tengo por qué estar secretando ni estimulando por medio de la eritropoyetina. Entonces, gracias a esos estimuladores de colonia, sabemos que cada uno va a estimular su respectiva línea. Por ejemplo, ya dije eritropoyetina para la línea roja, pero también, tengo un cuadro por acá, hay trombopoyetina para la megacarocitos y hay factores de crecimiento de granulocitos, de monocitos, un montón dependiendo de cada respectiva línea, la cual sea que tú estés estudiando. Entonces, déjeme cerrar la ventana un momentito que hace mucha ruido afuera y tengo que hablar más alto. Hablando un poquito más bajo hoy porque a veces me emociono mucho hablando y termino agotado después de la clase. Entonces ese esfuerzo además pues tampoco es beneficioso para mí. Eventualmente me emocionaré, pero ahorita mismo estoy tratando de coger las cosas con calma. Bien, colectivamente, así a grandes rasgos, en términos generales, a un precursor de cualquier célula de la sangre se le llama blasto. ¿Okay? Es un término que usted seguirá escuchando mucho a lo largo de su carrera. Es normal que existan blastos a nivel de la médula ósea, pero cuando tú comienzas a ver blastos en sangre periférica, la cosa no está bien. ¿Por qué? Porque los blastos pertenecen a la médula ósea. Cuando tú tienes blastos en sangre periférica, quiere decir que la médula ósea está produciendo demasiados blastos.
De hecho, está produciendo tanto blasto que esos blastos están fugándose hacia la sangre periférica, tanto así que son capaces de ser medidos a nivel de un hemograma o lo puedes identificar en una frotis de sangre periférica. Cuando tú superas un porcentaje que según la literatura es un 20% de blastos en sangre periférica, el paciente va a tener una leucemia aguda. Por supuesto, hay blastos mieloides, tanto blastos linfoides como blastos eritroides, como blastos de lo que sea. Entonces, dependiendo del tipo de blasto que tenga el paciente, así poco a poco se va a ir calificando la leucemia que ese paciente tenga. También en base a los otros hallazgos clínicos que le correspondan a este paciente. Entonces, habiendo dicho eso, si yo encuentro blastos en sangre periférica, eso es anormal. Los blastos pertenecen a la médula ósea, a los órganos hematopoyéticos, porque recuerda que el blasto es una célula indiferenciada. La gracia del blasto es que él se vaya diferenciando y se convierta eventualmente en la célula madura que le corresponda. Todo esto acá arriba son blastos y todos deben ir madurando hasta convertirse en su célula madura como tal. Este blasto de acá arriba debe convertirse en un eritrocito, este en una plaqueta, este en un granulocito y este en linfocitos maduros y así te vas. ¿Qué ocurre? Tú te encuentras blastos en la sangre periférica, los estás viendo en un frotis y tú ves que los blastos realmente todos son muy igualitos, son muy parecidos. Por morfología pura, yo no me arriesgaría a decir, este es un blasto linfoide, esto es un blasto mieloide, esto es un blasto, esto es un monoblasto. No. ¿Por qué? Porque es muy difícil diferenciarlos a veces. Hay unos que sí ayudan con ciertos tips que les voy a dar ahorita, pero matricularse como tal, pues eso es un poquito irresponsable porque hay recursos para identificar blastos. Por ejemplo, en la citometría de flujo que les mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un blasto mieloide que un blasto de línea linfoide, o sea, un linfoblasto. Porque esas dos leucemias van a tener distintos tratamientos con distintos pronósticos. Recuerde, cáncer no es uno solo. Y lo mismo, leucemia no es una sola. Leucemias hay muchos tipos con distintos tipos de características y distintos tipos de pronósticos. Leucemias hay muchísimas, ¿sabes? Y hay un montón con ciertas mutaciones, ciertas translocaciones, y dependiendo de eso, a el paciente se le da una terapia dirigida. Pero para eso hay que identificar precisamente el tipo específico de fenotipo de esa leucemia. Allí, repito, ayuda mucho la clasificación del blasto utilizando la citometría de flujo. Bien, mencionamos que los factores de crecimiento de la hematopoiesis también se llaman factores estimuladores de colonia. Ese factor estimulador de colonia hace que este progenitor eritroide se transforme eventualmente en un eritrocito maduro, gracias a esta EPO que es la eritropoyetina. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene una úlcera en el estómago, ponte que tenés una úlcera por Helicobacter y la úlcera pues es chiquitita, pero está poco a poco liqueando sangre. Sangra. No es que es un carro cisterna, pero poco a poco va sangrando, y el paciente poco a poco va perdiendo hemoglobina y poco a poco eso va bajando. Entonces, digo, ¿no? Hasta todo eso yo creo que eso duele mucho, pero hay pacientes que son estoicos. Esto usted lo conocerá con la propedéutica. Un paciente estoico es un paciente que está cogido en el dolor, pero el paciente va a decir, no, yo me siento bien. Y no es por ser machista, pero eso es sobre todo común en las mujeres del interior. Una mujer del interior que te diga a ti que se siente mal, uff, tiene que estar literalmente muriéndose o inconsciente, pero nunca te va a manifestar que se siente mal. Eso es por un tema cultural. Eso no es que te van a dar un premio por tú aguantar más. Eso es un problema porque realmente estas personas llegan al hospital con enfermedades avanzadas, que lo ideal hubiera sido abordarlas en estadios tempranos, pero como tú sabes que yo aguanto, yo resisto, yo puedo, yo doy, cuando ya es inevitable, tú llegas con una cuestión muy avanzada y gran parte de las veces, pues, muy difícil de manejar. Entonces el paciente sangra, me fue un gotero, gotita,
Entonces se activa su eritropoyetina desde el riñón y le indica a la médula ósea que produzca más eritrocitos. ¿Para qué? Para ir reemplazando los que el paciente está perdiendo crónicamente a través del sangrado de esta úlcera. Lo mismo aplica con la línea de granulocitos. Ponte que a mí me da una neumonía por neumococo. Entonces, para yo eliminar ese neumococo, que es una bacteria, yo necesito neutrófilos. ¿Y de dónde saco los neutrófilos? Que eso es como necesito un ejército yo. ¿De dónde saco los soldados para pelear contra ese neumococo? Bueno, los saco de la médula ósea. Entonces, en mi médula ósea se comienzan a diferenciar los precursores de granulocitos para que yo quede lleno de neutrófilos, que esos neutrófilos puedan batallar a muerte y destruir todas esas bacterias perjudiciales. Eso se logra gracias a estos factores de estimuladores de colonia de línea de granulocitos o de línea mieloide también. Por eso es que tú me mides a mí, me haces un BH cuando tengo yo la neumonía y yo debo tener una leucocitosis con neutrofilia. O sea, mis neutrófilos deben estar altos. ¿Por qué? Porque yo estoy sintetizando mayor cantidad de este factor estimulador de granulocitos. Lo cierto es que una vez que el neumococo haya sido eliminado, ya no requiero más neutrófilos, por lo tanto, esto tiene que detenerse, este factor estimulador de colonia. Más o menos así funciona este asunto, ¿no? Tu cuerpo tiene de dónde sacar cuando necesita algún elemento hematopoyético que por alguna razón se puede estar perdiendo. Bien, me voy a levantar un segundito y ya sigo. Dijimos nosotros que el hueso no es una sustancia completamente sólida. El hueso contiene canales, que esos canales están llenos de médula ósea. Cuando nosotros nacemos, nuestra médula ósea prácticamente es pura médula ósea roja. O sea, es una médula ósea que está llena de elementos hematopoyéticos. Pero a medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo, poco a poco esa médula se va infiltrando más y más y más por grasa, o sea, por adipocitos. Eso es perfectamente normal. Entonces, eso se llama celularidad. La celularidad, el cálculo más o menos es 100 menos la edad. O sea que en una persona que acaba de nacer, un recién nacido, la celularidad es 100 menos cero, o sea, del 100%. Una persona de 30 años, la celularidad es 100 menos 30, más o menos 70%. En una persona de 60 años, la celularidad sería 100 menos 60, o sea, una celularidad aproximadamente del 40%. ¿Por qué eso es importante? Porque eso te ayuda a identificar si la médula ósea es normocelular o es hipercelular o es hipocelular. Por ejemplo, si una médula ósea es hipercelular, eso es anormal porque puede ser que la médula ósea esté sintetizando mucho de algo. Cuando tú ves médula óseas hipercelulares, por ejemplo, en alguna neoplasia que afecte a la médula ósea, siendo el ejemplo más clásico algún tipo de leucemia, mientras que puede ser la médula ósea hipocelular para la edad. Quiere decir que el paciente, por alguna razón, no está produciendo suficientes precursores hematopoyéticos. Eso ocurre, por ejemplo, en las anemias aplásicas. Puede ser que el paciente tome algún medicamento y ese medicamento le borre toda la hematopoiesis. Eso también es peligroso, es perjudicial también para el paciente. Entonces, con respecto a la médula ósea roja, esa es la que contiene los elementos o las células hematopoyéticas. Como este compartimiento es un compartimiento de mucho intercambio constante, las células van, vienen, entonces el estroma que da soporte es el que permite el máximo nivel de intercambio, o sea, un estroma de tejido conectivo tipo reticular. También aquí encontramos vasos sanguíneos tipo sinusoides o de este tipo discontinuo, porque es el que permite el máximo intercambio
también. Entonces hay una matriz aquí bien fina con fibras reticulares, protoglucanos, algunas glucoproteínas, y aquí también se pueden eliminar los eritrocitos que ya están viejos, o sea que tienen más de 120 días de vida. Pero recuerden que el principal sitio donde se eliminan estos eritrocitos suele ser en el vaso. Pero en ausencia del vaso, o que el vaso no puede hacer esta función, también se puede hacer esta eliminación de eritrocitos envejecidos en médula ósea o también se puede hacer en el hígado. Entonces, esto que está aquí es hueso, ¿okay? Hueso trabecular, pero histológicamente es un hueso que es maduro, ves que es laminar, ves que hay grasa en esta médula ósea, eso es perfectamente normal, y aquí ves el compartimiento de la médula ósea roja. Acá está un poquito más grande, pues no es mucha célula, la verdad es que aquí el detalle no me permite a mí decir qué es qué, pero con que sepan que aquí hay grasa y aquí hay elementos hematopoyéticos en la médula ósea, yo creo que en este momento hasta ahí es suficiente. La verdad es que el detalle, la verdad, no lo permite, así que pues una cosa que no se ve, yo no se las voy a preguntar tampoco. Entonces, esquemáticamente, pues así es como lo verías, ¿no? Ves aquí el capilar que es un capilar tipo sinusoide, ves aquí el megacariocito proveyendo las plaquetitas, ves aquí los eritrocitos fugándose de la médula ósea para viajar a la sangre periférica, igual los leucocitos, ¿tá? Todo eso se va a producir a nivel de la médula ósea. Y aquí están sus amigos del hueso, aquí están los osteocitos y acá las multinucleadas que van a ser los osteoclastos, que pues aparentemente a usted le gustó mucho esa clase, quiero creer yo, pues se acuerda bastante bien de esos conceptos. Me parece positivo, y ahí sí tengo que reconocérselos, que muchos, por no decir todos, tuvieron bien la pregunta esa de el omeprazol, o sea, que prestaron atención con eso, me parece bien. Que el omeprazol, al ser un inhibidor de bomba de protones, afecta la producción de ácido en el estómago, pero también va a afectar la función del osteoclasto a nivel de esa laguna de Hauschildt con su ruffle border y su acción esta de bomba de protones. Eso es algo positivo, quiere decir que algo se está captando de este curso a pesar de las limitaciones que provee el tema este de la virtualidad. Bueno, ahí vamos. Entonces, la primera célula que vamos a discutir nosotros en esta clase va a ser el eritrocito, ¿okay? La célula más popular, la más estudiada y peso por peso la más abundante. Dice aquí, una persona estoica es aquella que practica el estoicismo. Nunca lo había pensado, creo que tienes razón. El estoicismo es la capacidad o la fuerza de voluntad de un individuo para controlar sus emociones o sentimientos. Eh, Sí, pero el punto, la aplicación práctica es una persona que te va a negar síntomas. Lo que te importa a ti como médico es que a esa persona tú le dices, el tipo está con una apendicitis, un dolor que es 10 de 10, y el tipo te va a decir, no, no me duele. Y el hermano está ahí, está cogido, pero él te va a decir que no. Tú tienes que ese paciente literalmente sacarle las palabras a la fuerza. ¿Por qué? Porque si no, cada tiempo que pasa, cada minuto que pasa, la enfermedad está progresando y después va a haber que manejar es complicaciones. Esas personas son pacientes que son duros de interrogar. Realmente eso es lo que uno no quiere porque son malos historiadores esos pacientes o malos proveedores de información. Pero bueno, usted verá eso mucho cuando le toque rotar propedéutica, que le va a tocar hacer historias clínicas. El paciente sí dice, sí, me duele, no me duele, bla, bla. Bueno, eso es otro arte, pues, que usted conocerá en su momento. Yo, la verdad es que no me gusta eso, pero cada quien con lo suyo. Bien, cuando puedan ver la clase anterior, verán algo que ya conocen, que el eritrocito es una célula con diferenciación terminal. Parte de esa diferenciación terminal hace que virtualmente él pierda todos los organelos y que también pierda el núcleo. De hecho, le decía yo a los muchachos que el núcleo está presente en prácticamente todas las células. Que yo pienso ahorita, una célula que no tenga núcleo, aparte del eritrocito, está duro, ¿ok? Está difícil, porque pues no se me ocurre, llevo 24 horas y no se me ocurre otra célula que no tenga núcleo, así que hay que seguir pensando o esforzándome más. Las plaquetas, pero las plaquetas no son células, son fragmentos celulares. Entonces, esta diferenciación terminal, su función es, al final del día, que el eritrocito tenga mayor cantidad de espacio, la máxima posible, para que él pueda ocupar en su citoplasma
pura hemoglobina, bastante hemoglobina, la mayor cantidad posible. El proceso para que esto ocurra se va a llamar eritropoyesis, ¿ok? Esa eritropoyesis ocurre en respuesta a la eritropoyetina, que peso por peso es un factor de crecimiento que usted sabe que se produce en nuestros riñoncitos, ¿ok? Y es fundamental para la producción de estos eritrocitos maduros. Por eso es que una persona con una enfermedad que afecta el riñón, sobre todo un paciente renal crónico, puede hacer anemia, porque le falta esa producción de eritropoyetina. Pero también es cierto que hoy en día hay eritropoyetina artificial exógena que se puede aplicar y el paciente, pues, algunos, pues, les va bien con esta eritropoyetina artificial. Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros en esta sección de la clase. ¿Qué ocurre desde la fase de proeritroblasto, el eritroblasto basofílico, el eritroblasto policromatofílico, el eritroblasto ortocromatofílico? Luego vemos cómo él pierde el núcleo, se convierte en el reticulocito y eventualmente está el eritrocito maduro que nosotros ya conocemos bastante bien. Como decía acá, esto dura más o menos una semana, okay, 20 horas aquí hasta unos 3 días. Más o menos eso es lo que se demora tu cuerpo en producir un eritrocito maduro, o sea, con diferenciación terminal. Bueno, la foto, ustedes discúlpenme porque la verdad es que llevo mucho tiempo y son las menos peores que encuentro. La verdad es que es difícil encontrar fotos porque esto no es fijado, esto es sangre periférica, por lo tanto, pues no es tan fácil conseguir imágenes de calidad en frotis de sangre periférica o en aspirado de médula ósea, porque eso no es tejido en parafina. Bueno, la primera fase, la eritropoyesis, va a ser el proeritroblasto, una célula enorme, mide hasta 18 micras y también se le llama pronormoblasto. Ves que ya tiene un supernucleote bien grandotote que puede tener nucleolo, repito, no se ve tan clarito porque pues la imagen no lo permite, y suele tener este espacio blanco alrededor del núcleo, se llama el halo perinuclear, y su núcleo es bien basofílico. Un tip o una clave que te va a decir que es un proeritroblasto son estas orejitas que hacen que él parezca como una especie de Mickey Mouse. Esas orejitas de citoplasma suelen ser características del proeritroblasto, ¿okay? Del precursor eritroide. Luego de esa fase viene la fase del eritroblasto basofílico. Como dice la palabra, basofílico, ¿okay? Ves que el citoplasma es bien oscuro, ¿okay? Peso por peso es un citoplasma que se ve casi azul oscuro, es intensamente basofílico. Es un poquito menos grande, hasta 17 micras, y lo que lo caracteriza, perdón, es el citoplasma de él, que es bien basofílico porque está lleno de ribosomas libres. Esos ribosomas, ya usted sabe de sus clases anteriores, que su función es sintetizar proteínas. En el caso de la serie eritroide, la proteína que nos interesa aquí va a ser la hemoglobina. ¿Ves? Por eso es la importancia de que tú conozcas esto, porque eventualmente de alguna forma las clases se conectan unas con las otras. El núcleo, a pesar de ser enorme también, no es tan grande como el del eritroblasto y según la teoría, aquí nosotros no debemos encontrar núcleo. La otra fase que sigue va a ser el eritroblasto policromatofílico. En esta fase la célula es un poquito más chiquitita, mide hasta 15 micras, pero lo característico aquí es que el citoplasma es como gris, ¿ok? El citoplasma grisáceo en comparación con el anterior, que es este azul oscuro. Bueno, el citoplasma es grisáceo porque hay menos ribosomas libres y ya hay algo de hemoglobina. La hemoglobina es rojita y los ribosomas son azules oscuros o bien basofílicos, y entre los dos se mezclan y generan una mezcla de colores que digamos que se parece a algo grisáceo, ¿no? La mezcla esa de basofilia con acidofilia. Y nuevamente, no debemos encontrar nucleolo en el núcleo de este policromatofílico. La siguiente fase se llama el eritroblasto ortocromatofílico, o una fase más corta, o una palabra más corta, se llama también normoblasto. Ese normoblasto es el que tiene ese núcleo
bien condensado, prácticamente negrito, y es la fase que nosotros solemos identificar cuando evaluamos las biopsias de médula ósea. Esta es la fase que se suele identificar. Ves aquí que el normoblasto es un poquito más grande en comparación con el eritrocito maduro, 8 a 12 micras. Pero lo más característico de él es que el núcleo es bien basofílico, prácticamente negrito. Y aquí el citoplasma es casi el color del citoplasma de un eritrocito maduro. ¿Por qué? Porque ya ahorita mismo el citoplasma prácticamente es pura hemoglobina. ¿Ok? Eso indica a ti que él ya está lleno de hemoglobina, ese eritroblasto ortocromatofílico, o repito, más fácil es llamarlo a él normoblasto. Luego de eso, la célula, el normoblasto, pierde su núcleo, elimina su núcleo, y cuando eso sucede, se llama él la fase, o se denomina la fase de reticulocito. El reticulocito mide 7 a 10 micras, pero esencialmente mide lo mismo que un eritrocito maduro. Entonces, el reti, que también le llaman así porque es más cortito, aún tiene algunos ribosomas libres en su citoplasma, pero estos solo se van a ver, o es mejor verlos, con tinción esta azul cresil brillante. Probablemente por un Giemsa o un Wright, que es lo que se usa para ver los flows de sangre periférica, no sea tan fácil ver a los reticulocitos. Entonces, aún tienen este material libre en su citoplasma. Eh, los reticulocitos tú lo puedes encontrar hasta un 1% en las cuentas de sangre periférica normal. ¿Cuándo vemos aumento de los reticulocitos? Bueno, cuando la médula ósea está liberando con mucha velocidad precursores eritroides. Los libera con tanta velocidad que en su intento se le pueden escapar algunas formas que no están con maduración terminal. Se liberan algunos reticulocitos y eso hace que los reticulocitos en cuentas de sangre periférica aumenten. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el paciente está destruyendo eritrocitos o porque el paciente sufre de algún tipo de enfermedad hemolítica. Un ejemplo de esto es una anemia hemolítica. Usted verá eventualmente en su clase de hematología que hay anemias autoinmunes, donde los propios anticuerpos del paciente se pegan a la superficie del eritrocito y por varios métodos van a destruir entonces esos eritrocitos. El paciente va a hacer hemólisis, hemo de sangre, lisis de destrucción. El tipo va sin querer queriendo a destruir sus eritrocitos y eso ocurre muy rápido. Entonces la médula ósea comienza a compensar a toda velocidad y en ese esfuerzo de velocidad se le pueden fugar algunas formas inmaduras, se le fugan algunos reticulocitos y cuando tú ves reticulocitos aumentados, te orienta a ti a que el paciente está destruyendo eritrocitos. Entonces tienes que investigar por qué. Claro, hay anemias hemolíticas que son autoinmunes, pero hay otras causas medicamentosas, hay unas que son por válvulas estas protésicas. Pues repito, eso es parte del estudio de la anemia. Pero ver reticulocitos hasta 1% es normal. Si tú ves más de ese porcentaje, algo está haciendo que el paciente destruya eritrocitos. Algo está molestando a ese paciente. Y ya finalmente viene el clásico que tú conoces ya, el clásico eritrocito maduro, que es pura hemoglobina y que más o menos luego de esto va a vivir unos 120 días hasta que luego inevitablemente sea eliminado en el vaso y bueno, el ciclo se repita constantemente hasta que tú inevitablemente te mueres. Y yo también, porque nadie es eterno. Bien, entonces a manera de imagen del libro, aquí está el P, que este es el proeritroblasto, ves que es grandotote, ves que tienes aquí como las orejitas, ¿no? Más o menos, más o menos. Aquí tienes entonces el que es basofílico, el eritroblasto basofílico, ves que el núcleo es grandotote, el citoplasma, lo que llama la atención, es un citoplasma bien oscuro, que lleno de poliribosomas. Por acá está el normoblasto o el ortocromatofílico, que es que el núcleo es bien redondito. Importante, a medida que vas avanzando, la célula se va haciendo cada vez más chiquitita. ¿Okay? Esto es parte normal de la maduración. Mientras que aquí finalmente tienes a los retis con la presencia de estos poliribosomas libres. Me da risa porque dice que esto es un Brilliant Presil Blue. Esto, o sea, amarillo. ¿Ok? Supuestamente si es blue, debería ser azul. ¿Qué les puedo decir yo?
Esto es un RIKE, por cierto, ¿no? RIKE es la que se usa para ver extendido de sangre. Sería el equivalente de la hematoxilina bocina, pero para extendido de sangre. O sea, la tinción esa de Wright. Yo no sé mucho de eso porque la verdad es que a nosotros no nos toca evaluar sangres periféricas. Eso es más del hematólogo y de los laboratoristas clínicos. Bien, habiendo hablado del eritrocito, vamos a hablar ahora de la serie de granulocitos. Bien, la granulopoiesis, o sea, el proceso mediante el cual el granulocito va madurando, se basa en la síntesis de los gránulos de estas células, tanto gránulos azurofílicos como los gránulos específicos. Entonces, ya usted sabe que esos gránulos, de alguna u otra forma, sirven para pelear con cualquier agente invasor potencialmente patógeno y eliminarlos. Entonces, en términos generales, los gránulos azurofílicos son similares en los granulocitos. Ya tú sabes que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los azurofílicos son, en términos generales, similares en estas tres células, pero los gránulos específicos sí van a ser que tengan características únicas. Por eso es que son específicos, específicos para neutrófilos, para eosinófilos y para basófilos. Bien, esto es lo que nosotros vamos a ver. A diferencia del anterior, esta célula poco a poco va adquiriendo gránulos en su citoplasma. El mieloblasto, que es el blasto de línea mieloide, que eventualmente se convertirá en un granulocito maduro, principalmente neutrófilos porque son los más abundantes, pero también aquí aplican los eosinófilos y también los basófilos. Bien, la primera célula que vamos a estudiar nosotros es el famoso mieloblasto. Mielo viene de médula, ¿ok? Esa, la palabra mielo es de médula. Para el blasto de la médula, el mieloblasto. Es grandotote, realmente grande, hasta 20 micras. Repito, eh, debes aprendértelo, pero si quieres ser práctico, lo mides versus un eritrocito. Ves que el blasto mieloide es colosal. El tipo es gigantesco al lado de un eritrocito maduro. 20 micras, quizás un poquito más. ¿Okay? Este que está aquí es el mieloblasto y va a ser el progenitor de los granulocitos en términos generales. Esencialmente aparece como un linfocito, pero grandotote. Así en términos así muy gruesos, ¿ok? Así muy generales. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque el núcleo es enorme y el citoplasma prácticamente es una rayita. O sea, una célula con una relación núcleo-citoplasma aumentada. Mucho núcleo, poquito citoplasma. El citoplasma es bien escaso, algo basofílico, a diferencia del proeritroblasto, aquí no hay halo perinuclear, pero lo que sí se va a ver aquí en el mieloblasto, no es que sí se va a ver, lo que sí se puede ver y ayuda a distinguirlo versus los otros blastos son los bastones de Auer o los Auer rods, ¿ok? Esos Auer rods o bastones de Auer se dan porque algunos gránulos azulofílicos se pueden fusionar. Ahorita te los voy a enseñar cuando tú ves Auer rods. Aquí no se ven tanto, porque bueno, la foto no hace justicia, pero aquí sí se ven. Ves aquí, este es un mieloblasto grandotote. Aquí el citoplasma es un poco más abundante. Ves estos palitos rojos. Aquí hay un palito rojo en el citoplasma y aquí hay otro. Esos son los famosos bastones de Auer. En esta otra célula, ves aquí el núcleo grandotote y ves este palito aquí como magentita. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Esos son los famosos bastones de Auer. Los bastones de Auer o un blasto con bastones de Auer te orienta a que esto es un blasto de línea mieloide. Si tú ves un frote de sangre periférica y está lleno de estos blastos con bastones de Auer, eso te orienta a ti a que lo que tú estás estudiando es un blasto de línea mieloide, o sea que esto puede ser, hasta que se muestre lo contrario, o debo descartar una leucemia mieloide, sobre todo aguda. Bien, habiendo dicho eso, con las leucemias, déjenme tener más agua y ya les digo esto porque esto es interesante.
Vamos a ver. Cuando ustedes le dicen la palabra leucemia, ¿qué síntomas del paciente se le vienen a la cabeza? Que cualquiera conteste, porque si no van a tener que llamarlos y yo creo que eso es más incómodo para ustedes. Pero Hemoglobina cuéntenme, baja. Hemoglobina, ajá, hemoglobina hemoglobina baja. baja. ¿Por qué? ¿Por qué el paciente con Ferritina baja. espérate, hemoglobina, vamos que no, Eh, una a la vez. ¿Por qué tú crees que el paciente con leucemia tiene la hemoglobina baja? Profe, porque los glóbulos blancos se comen a los rojos. No. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Porque la respuesta es interesante y ustedes deben saber eso. O sea, eso es el mecanismo fisiopatológico que te explica por qué hay manifestaciones bien establecidas en el paciente con leucemia. ¿Qué otra cosa se les ocurre aparte de la hemoglobina baja con la leucemia? Cuando tú tienes un paciente con leucemia, ¿cómo tú la sospechas? Tienen línea, cosas clásicas, cosas que asustan. Fatiga. Fatiga, malestar general. Parece que fatiga es un síntoma muy inespecífico. Fatiga tiene alguien con resfriado, alguien con diarrea, alguien con una muela picada tiene fatiga. Eso se llaman síntomas constitucionales que pues la verdad es que te orientan a todo, pero tampoco te orientan a nada. Hemoglobina baja es uno. Entonces también ustedes han visto eso que dicen que el paciente se cepilla los dientes y sangra. Eso preocupa, ¿ve? Porque el paciente sangra con mucha facilidad. Eso es una de las cosas que preocupa. Entonces, ¿cómo es que la leucemia se asocia con estas manifestaciones a nivel de la sangre? Bueno, ya se los voy a explicar. Y es la médula ósea. Vamos con una médula ósea por acá. Vamos a buscarla. Echa muy para atrás. Yo creo que es la primera diapositiva. La segunda, en verdad. Tiene la médula ósea. ¿Ok? La médula ósea es como una selva con un ecosistema donde hay predadores alfa, después los predadores abajo, hay los herbívoros, hay de todo, ¿ok? Una selva bien diversa. Pero entonces en esa selva bien diversa, tú metes a un predador alfa superior. Metes donde tú quieras al ser humano. ¿Ok? El ser humano se come todo y destruye todo, porque es el ser que es más apto para sobrevivir, porque peso por peso somos más inteligentes que los otros animales, supuestamente. Y acabamos con todo sin querer queriendo. Algo similar ocurre en las leucemias en general. Cuando hay leucemias, hay estímulos y mutaciones que hacen que el blasto en estudio prolifere demasiado. Entonces, ese blasto en estudio va a proliferar demasiado y llega un punto en el cual él comienza a desplazar los elementos normales de la médula ósea. Así como el predador alfa destruye todos los otros animalitos que están debajo de él hasta llevarlos a un punto de extinción. Entonces, toda esta médula ósea se va a llenar de blastos. Por lo tanto, no va a haber espacio para los precursores eritroides. Y como no hay espacio para el precursor eritroide, porque la médula está saturada de blastos, por lo tanto, yo no voy a tener eritrocitos maduros en sangre. Por eso es que este paciente va a tener anemia, más que hemoglobina baja, globalmente va a estar anémico. Por eso es que en la leucemia el paciente puede estar anémico. ¿Qué otra cosa se le va a desplazar? Los megacariocitos. Sin megacariocitos no va a haber plaquetas maduras. Por eso es que el paciente va a estar trombocitopénico y va a tener anomalías asociadas a la deficiencia de plaquetas, o sea, sangrado con facilidad. Eso que se da a los dientes, el tipo escupe y escupe sangre, 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 y sangra y se golpea y hace moretones. Esas son manifestaciones clínicas asociadas a la trombocitopenia. Lo otro que puede hacer el paciente con leucemia es infecciones a repetición. ¿Por qué? Porque todo el compartimento está lleno de blastos que no maduran. Y si el blasto no madura, no voy a poder producir yo neutrófilos
maduros que luchen contra las infecciones. Entonces, el paciente también puede tener infecciones a repetición. Entonces, por eso es que el paciente con leucemia puede tener o sangrados o estar anémico, de ahí viene la fatiga, la palidez, todos los síntomas generales, producto de una hematopoiesis inefectiva. ¿Por qué? Porque todos los compartimientos están ocupados por un montón de blastos que están sacando este microambiente de control. Entonces, como eso está lleno de blastos, tú le mides al paciente y tiene una leucocitosis 30, 50, 80, hasta 100.000, una leucocitosis de competencia, a punto de puros blastos que ya no caben en la médula ósea y comienzan entonces a fugarse hacia la sangre periférica, y tú le haces un frotis al paciente y tú comienzas entonces a ver este tipo de cosas acá, sobre todo estos blastos mieloides. Asumir cuando le llama mieloide, obviamente, ¿no? Pero bueno, aquí entonces están estos bastones de agua que te orienta a ti a que lo que estás estudiando es un blasto de línea mieloide. Bien. Luego de el mieloblasto viene la fase de promielocito. Irónicamente, el promielocito es más grande que el mieloblasto. Es realmente grande. Mide hasta 20 micras y tiene mucho citoplasma, pero es decir, con un montón de gránulos azulofílicos. Es como si agarras un salero y le echas un montón de sal a el citoplasma del promielocito. El núcleo también es grande, redondo, puede tener nucleolo, pero hasta este punto el promielocito va a ser común en las 3 líneas de granulocito. Luego de esta fase, a la otra foto, ¿ves? Esta es una célula bien característica, no les voy a decir cuál es, búsquenla ustedes. Es una célula que tiene demasiados bastones de Auer, ¿ok? Busquen cómo se llama esa célula. Esta célula que está aquí, busquen ustedes cómo se le llama a esa célula y a qué tipo de leucemia está asociada. Es interesante porque esa es una leucemia que es bien peligrosa, pero que también tiene buen pronóstico si se diagnostica a tiempo. Esto tiene un nombre que está aquí. Y ves que igual es un blasto grandotote si lo comparas versus un pobre eritrocito que queda, enanito él. Tiene un nombre esta célula, búsquenlo. Bien. Luego del promielocito viene la fase de mielocito. Este mide hasta 18 micras y aquí se comienzan entonces a ver los gránulos específicos. O sea que a partir del mielocito es que viene la división en línea de neutrófilos, línea de eosinófilos y línea de basófilos. Entonces, el mielocito también es redondo, es grande y va a tener en su citoplasma tanto gránulos azulofílicos como gránulos específicos. Y en esta fase es que el núcleo comienza a indentarse. Ves que ya no es full redondo, tiene como una especie de mezquitas. Esa indentación es propia del mielocito. Luego de esa fase de la fase de meta, el metamielocito mide hasta 16 micras. Supuestamente tiene menos citoplasma, igual tiene mezcla de gránulos azulofílicos más gránulos específicos, mayor cantidad, y el citoplasma es un poquito más indentado. Para mí aquí el problema está aquí, porque para mí el mielocito y el meta pues son extremadamente parecidos. Para que esto diferenciar este mielocito del meta pues es bastante difícil. La verdad que ese yo creo que puede ser peso por peso la que más cuesta, porque la verdad que son bastante parecidos ellos dos. Luego viene esta fase, o esta forma, que es el neutrófilo en banda. Ves que el núcleo parece como una C o como una herradura, porque es un núcleo que está en vías de convertirse en el clásico núcleo polimorfo nuclear con varios lóbulos. Lo que pasa es que los lóbulos todavía no se han formado adecuadamente. Pero esencialmente el resto es igualito al neutrófilo clásico que usted conoce maduro en sangre periférica. Al igual que con el reticulocito, cuando tú encuentras muchos neutrófilos en banda en sangre periférica, quiere decir que la médula ósea está liberando neutrófilos con tanta violencia, con tanta velocidad, que se le están fugando algunos neutrófilos que todavía no han acabado de madurar. Estos son los neutrófilos en banda. Ese fenómeno, ese aumento de neutrófilo en banda, se va a llamar desviación a la izquierda y suele asociarse con una infección bacteriana. Con una infección bacteriana, en tu cuerpo se encienden todas las alarmas, así como en las películas, y todos los soldados salen con sus rifles a batallar.
es tan violento la salida de neutrófilos que suelen fugarse algunos de estos sujetos y entonces, pues, repito, a eso se le denomina desviación hacia la izquierda, o sea, hacia la inmadurez, y te indica a ti que el cuerpo está bajo ataque, sobre todo por un agente infeccioso, de preferencia una bacteria. Y ya tienes el clásico que conoce, que es el neutrófilo maduro. Mide 2 a 15 micras y tiene su clásico núcleo polimorfo nuclear bien multilobulado. Bien, entonces es importante que cada uno de estos elementos pertenece a su respectivo compartimiento de la médula ósea. Hay un compartimento de eritropoiesis y otro de granulopoiesis. Decir exactamente qué es que aquí, pues es muy ambicioso. Lo cierto es que en la médula ósea hay muchas mitosis porque estos elementos están constantemente proliferando y madurando, o sea que es perfectamente normal encontrar en la médula muchas mitosis. Eso no quiere decir que eso es neoplásico ni patológico, de hecho es anormal. Tú debes encontrar mitosis en la médula ósea. Si no hay mitosis, quiere decir que no está proliferando y eso es anormal, repito. Pero ¿qué ocurre? Como le puse antes el ejemplo de las leucemias, cuando hay muchos blastos, desplaza todo eso que tú estás viendo ahí. Por lo tanto, la eritropoiesis y la granulopoiesis pueden ser inefectivas si los respectivos compartimentos se están viendo afectados. Bien, aquí los tienes. Tienes un montón de formas inmaduras que algunas son fáciles de identificar, otras no tanto. Vamos a utilizar para ver la leyenda porque la verdad es que yo no te puedo decir así se cierta todas porque pues es un poco difícil. La que sí yo me sé es la número 1, ¿ok? Que es el promielocito. ¿Y por qué lo sé? Porque es el que es anormalmente grande. El promielocito suele ser bien grande, ¿ok? Es enorme realmente. Luego de eso, aquí está el MB, es el mieloblasto, este que está aquí. MB es el mieloblasto, de que es grandotote, como si fuera un linfocito, pero enorme. Obviamente en este momento no vamos a poder distinguir si existen o no bastones de Auer. El 1, el promielocito, el número 2 va a ser el mielocito, o sea, supuestamente este. ¿Ves? Es que es difícil, es que es grandotote igual. Este sí me parece más porque sí tiene el núcleo así como ya con una muesquita en el centro. El 3 y el 4 van a ser los metamelocitos, es decir, que late melocyte, porque también hay unos tardíos, que eso complica más el asunto. Y bueno, el que sí es fácil es el 5, que es el neutrófilo en banda, que debe ser este que está aquí más o menos, que es más chiquitito. Este que está acá también es otra banda. Y ya después las formas maduras. Bien. Lo importante de esto es que hay un mieloblasto común en la célula granulocítica y también un promielocito común. Luego de esto es que se divide el asunto y va a haber un mielocito de cada línea, de neutrófilos, de basófilos y de eosinófilos. O sea, es en la fase de mielocito que ocurre la divergencia entre las distintas líneas de la granulopoiesis. Bien, vamos a pasar a otra hora que se va a llamar la maduración del granulocito. Vamos a tomarnos aquí unos 2 minutos y seguimos.
Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir entonces para tratar de darle ya finalización, creo yo, ¿no? A lo que resta de la clase. Vamos a hablar ahora de no, de la maduración del agranulocito. Entonces ya conocemos que los agranulocitos son colectivamente los monocitos y los linfocitos. Recordemos que ellos pueden tener hasta cierto punto alguna cantidad de gránulos azurofílicos, pero nunca gránulos específicos, ni tampoco van a tener un núcleo lobulado ni polimorfo. Recuerda que son células mononucleares. En el caso de los monocitos son bastante grandes, en el caso de los linfos son algo pequeñitos. Entonces, con respecto al monocito, su precursor va a ser el monoblasto. Lo importante es que desde el punto de vista morfológico, un monoblasto es virtualmente idéntico al mieloblasto. O sea que si tú ves un blasto mieloide y un monoblasto en sangre periférica, tú no me vas a decir a mí cuál es cuál, ni yo tampoco, porque la verdad es que son igualitos. ¿Cómo los diferencias a ellos? Bueno, con la citometría de flujo, tú mides distintos CDs que son afines a uno o afines al otro y te va a favorecer un tipo de leucemia, sea mieloide o monoblástica, dependiendo de cuál es el caso. La verdad es que ahorita mismo no me acuerdo cuáles son cuál, porque la verdad es que yo estudié eso hace mucho tiempo y ya pues esa parte no la uso en mi práctica diaria. Eso es más de la parte de hematopatología que pues ya pues eso no me toca, no me corresponde ver a mí. Entonces, el monoblasto después se diferencia a un promonocito. Y el promonocito entonces va a pasar a ser el monocito que nosotros conocemos que viaja en la sangre y cuando hace falta se diferencia hacia un macrófago. Entonces, ve lo que dice aquí, ¿no? El monoblasto, la célula esta, es virtualmente un blasto igualito a un mieloblasto. Muy idéntico. Puedo no tener razones de Auer, eso pues es poco relevante. Morfológicamente son muy parecidos. Entonces, es importante que usted lo apunte porque es una pregunta importante de examen si me acuerdo. ¿Cuáles son los dos que son idénticos morfológicamente? El mieloblasto y el monoblasto. Por cierto, esto es una leucemia. Entonces, que aquí en esta sangre periférica hay muchos blastos. Eso es anormal. 1, 2, 3, 4. No, eso no va ahí. El otro que sigue es el promonocito, que es grandotote,
y sus características son intermedias entre el monoblasto y el monocito maduro como tal, sobre todo por el núcleo ese que es bien irregular, parecido al de un monocito. Esta es otra leucemia, es que tiene demasiados precursores en sangre, porque también hay leucemias promonocíticas, o sea, eso también puede ocurrir. Cada respectivo blasto puede tener su respectiva tipo de leucemia. Y finalmente aquí está el monocito clásico que usted conoce, que peso por peso es el leucocito maduro más grande. Es una célula grandotota, se caracteriza por el tamaño de él, comparándolo versus un eritrocito. Aquí tienes una marca azul bien pretty, y ves que el núcleo clásico de él es un núcleo indentado, o un núcleo con forma como si fuera un porotito. El citoplasma de él puede tener algunos granulitos azulofílicos, y el citoplasma pueden extenderse ciertas proyecciones, unas patitas, que se van a llamar los pseudópodos. Otra característica morfológica de él que puede ayudar a identificarlo son estos espacios blancos que él tiene. Esas bolitas blancas se van a llamar los o las vacuolas intracitoplasmáticas. Bien, esto es anormal, por cierto. Estos son normoblastos. Ves que el núcleo es bien negrito, ¿ok? Lo diferencias versus un linfocito, que pueden ser parecidos, pero el núcleo del normoblasto es un núcleo que es prácticamente negro. Prácticamente. Eso es lo que caracteriza a el normoblasto. Bien, con respecto al linfocito, en la clase del viernes vamos a hablar con más detalle de este asunto, pero el linfocito maduro esencialmente lo tú encuentras o lo vas a identificar en el timo o en los órganos linfoides periféricos. Entonces, los progenitores linfoides se originan en la médula ósea. Si son linfocitos T, van entonces a su escuelita que es el timo. Por eso es que el linfocito T de timo, mientras que los linfocitos B se diferencian en la médula ósea, pues son B de bone marrow. Y después van a los órganos linfoides periféricos, como los ganglios linfáticos, donde les van a presentar entonces a los antígenos para que estos los analicen y se puedan entonces transformar en una célula plasmática capaz de poder generar un anticuerpo contra ese antígeno en cuestión. Lo repito, eso lo veremos con más detalle el viernes. El progenitor linfoide es el linfoblasto. El linfoblasto es este blasto que está aquí. El linfoblasto, la clave morfológica es que prácticamente él no tiene citoplasma. El citoplasma es literalmente una rayita chiquitita apenas, puro núcleo, casi nada de citoplasma. Esa es la característica morfológica que te ayuda a orientar a que lo que tú estás estudiando aquí es un linfoblasto, ¿ok? Un rim de citoplasma. Casi ni siquiera hay citoplasma. Eso es lo que caracteriza a el linfoblasto. ¿Qué más puedo destacar de esta imagen? Después tú lo conocerás. Hay estos eritrocitos en forma de lágrima. Se llaman dacriocitos, como de lágrima, de dacrios. Y están estos que son blanquitos, que son hipocrómicos. Eso es respectivo de una anemia. ¿Okay? Un eritrocito hipocrómico es propio de un paciente anémico. Tomando en cuenta que aquí hay blastos en sangre periférica, en este caso linfoblastos, yo tengo motivos para creer y defender y apoyar que este paciente puede estar anémico. Eso es perfectamente razonable y va con la enfermedad. O sea, la presencia de estos sujetos aquí quiere decir que la médula ósea está llena de ellos. ¿Okay? Quiere decir que está llena de esos linfoblastos. Bien. Eventualmente el linfoblasto pasa por varios procesos que aquí se resumen y se transforma en el linfocito maduro. Ves que el linfoblasto es enorme, grandotote, poquito citoplasma, mientras que el linfocito es más chiquitito, prácticamente el tamaño de un eritrocito maduro, pero igual mantiene las características de tener poquito citoplasma, a menos que él se active y se convierta en un linfocito de ataque, que eso lo discutimos nosotros en la clase anterior. Cuando usted ve la clase de la sangre, pues verá cómo se ve ese linfocito de ataque. Bien, yo creo que ya le dije esto, pero vamos a volver a repetirlo, ¿no? Esta es la aplicación médica de los precursores de los leucocitos. Prácticamente cualquier precursor de leucocitos, o mejor dicho, de la hematopoiesis en general, se puede salir de control y proliferar sin control. Se llaman las enfermedades mieloproliferativas.
siendo una muy famosa de estas las leucemias. En las leucemias proliferan mucho los blastos de línea, ya sea linfoide, eso corresponde a leucemia linfoblástica, o los blastos de línea mieloide, ¿ok? Obviamente eso corresponde a las leucemias mieloides. En esas leucemias lo que va a haber es un exceso de blastos en sangre periférica, aproximadamente un 20%, ¿okay? Mayor al 20%, y va a haber anomalías en la hematopoiesis. Ya les dije por qué. Eso se traduce que el paciente puede tener anemia, infecciones a recurrencia y también sangrados con facilidad. Es lo que tienes aquí, ¿no? Tienes una médula ósea y realmente aquí tú no ves más nada que no sea blasto. Todo esto es puro blasto, 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 blasto. Está repleta esa médula ósea de puro blasto, blasto, blasto. O sea, no da eso espacio ni para eritropoiesis, ni granulopoiesis, ni tampoco megacariopoiesis. Todo está reemplazado. El diagnóstico de esto se hace en base a estudiar el paciente, la clínica y también en la sangre periférica, VH, biopsia de médula ósea y también mielograma, que es el aspirado de la médula ósea. En la correlación de eso, se hace el diagnóstico y después también se puede hacer esa parte de citogenética para ver si hay anomalías a nivel de los cromosomas de este paciente, que hay ciertos que están bien descritos en dadas tipos de leucemias. Como por ejemplo, ya que la que ya la había dicho yo, la leucemia mieloide crónica. Ella tiene sus características citogenéticas y moleculares bien descritas, con el cromosoma este Filadelfia, que ya mencionamos anteriormente, con la translocación esta 922, y con el gen de función BCR-ABL. ¿Okay? Ese es un buen ejemplo de una leucemia que en la gran mayoría de los casos se puede curar con inhibidores de tirosinquinasa. Eso lo discutimos irónicamente hace mucho tiempo nosotros, pero igual volvemos y regresamos al tema ese, porque aquí ya con un poco más de conocimiento, quizás se entiende más que al principio del curso, quizás, y aspiro yo a que sea así. Bien, ya para terminar, ahorita vamos a hablar un poquito del origen de las plaquetitas. Bien, las plaquetas se originan de los megacariocitos. Esto que está acá es un aspirado de médula ósea y aquí tú ves a el megacariocito. Es una célula grandotota, ¿ok? Con un núcleo polilobulado. Ese megacariocito se origina a su vez de un megacardioblasto, pero obviamente eso va a ser controlado por el factor de crecimiento conocido como trombopoyetina. Tanto el megacardiocito como el megacardioblasto se caracterizan por tener un núcleo polilobulado. ¿Por qué ocurre esto? Porque dentro de estas células hay un proceso bien curioso que se llama la endomitosis. En la endomitosis hay mucha replicación de DNA dentro de la misma célula, pero la célula no se divide como tal. Eso es bien curioso. O sea que, por así decirlo, la célula va a tener muchos set de genes dentro de su núcleo. Literalmente eso es un núcleo que es poliploide. Y eso es característico del megacariocito y también del megacardioblasto. Entonces, los megacarocitos, que son los que tú sueles encontrar en médula ósea, perdón, son estas células que son realmente colosales. Mira tú, miden hasta 150 micras y él también va a tener, al igual que su padre, el megacardioblasto, un núcleo que es poliploide, que es un núcleo que es multilobulado y con más de un set de cromosomas, porque recuerden que ahí ocurre esa endomitosis, que literalmente la célula se replica, el DNA, pero no se va a dividir. Tú debes encontrar en forma normal megacarocitos en la médula ósea, pero bueno, yo nunca he visto esto, por cierto, pero supuestamente puedes encontrarlo en vaso y también en los pulmones. Los pulmones yo sé que lo leí, porque supuestamente los pacientes de COVID podían tener megacarocitos en el pulmón. Curioso. Este es el megacarocito. Lo puedes medir, por ejemplo, versus esta célula que este es un precursor mieloide. ¿Okay? Puede ser desde un metamielocito, mielocito, y mira todo el tamaño, o sea, un abusivo el megacariocito. Es realmente grande, ¿okay? Por eso que es mega. Y ves aquí el núcleo polilobulado y lo grande y extenso y amplio de su citoplasma. Bien. ¿Cómo se forma la plaqueta? ¿Okay?
Cuando el megacarocito está en la médula ósea, él comienza a extender unas patitas, que son las que tú ves aquí, ¿no? Estas patitas del megacariocito se van a llamar las proplaquetas. Esas proplaquetas se meten dentro de los capilares sinusoides y entonces hacen contacto con la circulación. Entonces, esas proplaquetas comienzan a alargarse y a desprenderse gracias a los elementos del citoesqueleto del megacariocito, filamentos de actina y microtúbulos, y entonces se desprenden estas vesiculitas que van a conformar a las plaquetitas. Entonces, desde el punto de vista ultraestructural, hay muchas invaginaciones, como las aquí, no son zigzag, dentro de o en el citoplasma del megacarocito. O se llama la membrana de demarcación. Esta membrana de demarcación permite que la proplaqueta se polimerice, se alargue, se acorte, se alargue, se acorte, y entonces esos ciclos hacen que se formen periódicamente más y más plaquetas. Mira lo que dice aquí, de 1 mega salen miles de plaquetas. O sea, el megacarocito se encarga de producir miles de plaquetitas. Bien, cuando un paciente tiene ausencia de plaquetas, no es que el tipo va a sangrar y morirse de sangrado. El asunto suele ser no tan dramático. Un paciente con trombocitopenia suele tener anomalías con esto, ¿cómo te digo yo? No quiero decir moretones, petequias, es la palabra que está buscando. El paciente con anomalías de las plaquetas te suele hacer estas lesiones tipo petequias, que esas petequias son como microhemorragias, hemorragias chiquititas, que cuando son un poquito más grandes se llaman púrpuras. Realmente estas son manifestaciones de un paciente trombocitopénico. Esta persona que tiene en la piel muchas marquitas rojas que realmente no duelen, pero son evidencia de que la microcirculación está sangrando. Eso ocurre o se asocia a eventos tipo trombocitopénicos y se da porque por alguna razón hay disminución de la cuenta de plaquetas en sangre periférica. Por lo general, una razón por la cual las plaquetas estén disminuyendo es porque hay reacciones inmunes que destruyen las plaquetas. Eso se asocia sobre todo a las púrpuras, estas trombocitopénicas, que pueden ser autoinmunes, o lo otro que puede ocurrir es que esta megacariopóiesis es inefectiva por deficiencia de los precursores, ¿okay? Que son, por ejemplo, el ácido fólico o la vitamina B12, que también se asocian a distintos tipos de anemias. Entonces, el paciente que trae estas lesiones tipo púrpuras o petequias, no es que es igual a trombocitopenia, pero ese paciente, pues, si le haces un VH y está trombocitopénico, pues ya ahí tienes de dónde comenzar a abordar un posible diagnóstico. Es una manifestación esperada en un paciente trombocitopénico. A mí lo pensé que era más largo. Está bien. A ver, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios, anécdotas? Doctor, esa célula que usted enseñó puede ser un mieloblasto leucémico. No, tiene un nombre bien curioso. Pista, es una célula que tiene muchos bastones de Auer, muchísimos. Esa es la pista del búscalo, tiene un nombre bien curioso. No es tan fácil de encontrar, por cierto. Pero inténtenlo y si no pueden me dicen. Y les doy más pistas. ¿Qué más? ¿Qué sucede en la hematocromatosis? Hemocromatosis. La hemocromatosis, el paciente deposita demasiado hierro. ¿Okay? El paciente, el hierro lo va a depositar, por ejemplo, en el hígado. El hígado se llena de hierro, tanto hierro, que ese exceso de hierro va a interferir con las funciones normales metabólicas del hígado de ese paciente. Entonces, ese exceso de depósito de hierro es una enfermedad de depósito. Entonces, hay órganos que depositan hierro, el que me acuerdo yo es el hígado ahorita mismo. Entonces, pues hay tanto hierro en el momento que el hígado no va a poder realizar su función, porque el hepatolito está saturado de puro hierro. Esencialmente eso, pues, por entre otras cosas que, pues, realmente un hematólogo te puede responder con más facilidad.
¿Por qué un paciente puede tener una hemoglobina normal y una ferritina baja? Ay, y eso también es hematología, o eso excede mi alcance. Tuviera que sentarme a buscar la clase, la ferritina, etcétera. Pero puedo hacerlo. Ahorita me lo chateas y lo busco y lo leo, porque la verdad es que eso es algo que como yo no voto todos los días, no manejo con tanta destreza. Pero si lo leo, pues te lo puedo decir bien. Ahorita mismo no. Tengo que leérmelo primero. Pero me lo chateas y después yo lo busco. Profe, usted ahorita está diciendo que dentro de lo inespecífico era el cansancio, pero por lo menos las personas que sufrimos de hipotiroidismo también genera demasiado cansancio y algunos mantienen la hemoglobina baja. Eso tendría que ver más con la parte de que no funciona la tiroides o también tiene que ver algo sanguíneo ahí. Bueno, tendrías que irte a estudiar la parte endocrinológica de la glándula tiroides. O sea, una pregunta interesante es, ¿qué hace la hormona tiroidea? ¿Qué hace? Una pregunta que a veces es un poquito difícil de entender, pero mucha gente habla libremente de hiper o hipotiroidismo. En términos generales, la hormona tiroidea, tanto la T3 como la T4, son hormonas que influyen en el metabolismo. Entonces, una persona hipertiroidea va a tener un metabolismo acelerado. Entonces, son las mujeres, pues son enfermedades más comunes en las mujeres que andan así, hyper, que andan muy activas, el metabolismo es elevado, son mujeres delgaditas, van a tener así, van a tener esa proptosis de los ojos, se llama exoftalmos, y van a tener un metabolismo basal aumentado. A diferencia de las hipotiroideas o hipotiroideas que también aplican, que van a hacer todo lo contrario. Va a ser una persona con un metabolismo basal bajo, disminuido. Eso no va a estar slow, como un oso perezoso o un mono perezoso. Todo es lento y la persona va a tener tendencia a un metabolismo de ahorro, de síntesis. Por eso es que la persona suele aumentar de peso, ¿okay? Porque el metabolismo tiende es a almacenar y no a gastar, a diferencia del hipertiroideo que gasta. Por eso es que es delgadito, el hipotiroideo ahorra, que ahorra y sintetiza, y por eso es que aumenta de peso. Por eso es que la gente le suele echar la culpa a la pobre glándula tiroides cuando no pueden bajar de peso. ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo lo demostraste? Entonces, hay otras manifestaciones, aparte del aumento de peso, hay formación de edemas, sobre todo estos pretibiales, un montón de cosas que ahorita mismo pues son tantas que no me acuerdo todas como si fuera una poesía, pero ese cansancio más que todo es a nivel metabólico. Realmente el paciente hipotiroideo no tiene por qué necesariamente tener que ver con algo tipo hemoglobina baja, o sea, serían dos cosas aisladas, ¿ok? En ese caso tendrías que ver por qué se puede asociar una cosa con la otra y directamente no veo una relación directa como tal. Pero todo lo que es cansancio en general es un síntoma inespecífico. ¿Por qué? Porque para ti una cosa es cansancio, para mí es otra, para José Franco que es otra, para Libre Espino es otra, para Tina Wood es otra, son los que estoy dando aquí. Entonces, el cansancio, como tú es propedéutica o semiología, es lo que le llaman subjetivo. El cansancio, el paciente te lo manifiesta, porque el paciente siente que es así. Es una percepción propia del paciente. El cansancio no es algo medible. ¿Me explico? Eso es algo subjetivo, distinto a los signos que tú observas, que eso sí es objetivo. Pero entonces, en cuanto al hipotiroideo, pues un cansancio metabólico, que no es lo mismo a un cansancio de tipo anémico, o sea, no es lo mismo. De hecho, el cansancio anémico, pues tiene eso otra etiología, pues, que no van a hablar de eso porque, pues, me excedo del tema, pero son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, jóvenes, si no hay más nada, entonces los dejo para que ustedes vayan a hacer sus actividades. Yo haré lo propio. Y bueno, entonces nos veremos nosotros el viernes para hablar sobre los órganos y el tejido linfoide. Repito, esa clase es larga, así que
paciencia, pues. Pero bueno, todo eso en pro de su conocimiento. Chao, cuídense y que estén bien. Gracias. Hasta luego.